Bueno, pues continuamos con el acto, en este caso con la novena mesa de debate que estará centrada en inteligencia artificial, 5G y digitalización. Y vamos a hablar sobre la transformación de la economía y la sociedad en base a esas tecnologías. Hoy tenemos con nosotros para esta mesa a Carla Redondo, que es la directora general de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a José Bayón López, que es el director general de la Escuela de Organización Industrial, a Íñigo Polo, que es director de B2B, Public Sector and Digital Service en MasOrange, y a Alberto Sols, que es el director de la Escuela de Arquitectura, Ingeniería, Ciencia y Computación de STEAM, de la Universidad Europea. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi primera pregunta sería para Carla Redondo. ¿Cómo está el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública abordando la brecha de competencias digitales en España? Lo primero, buenos días y muchísimas gracias por invitarnos a participar en este evento tan interesante. Pues, como ha señalado el ministro en la entrevista anterior, España es uno de los países más digitalizados. Casi el 70% de la población ya tiene competencias digitales básicas y el objetivo es llegar al 100%, es decir, que todos estemos preparados, ¿no?, en esta transformación digital que nos reta cada día adaptarnos a nuevas innovaciones y que todos tengamos esa seguridad y confianza de desenvolvernos en el ámbito digital. Toda la estrategia del Ministerio se ha configurado a través del Plan de Competencias Digitales, que tiene 7 ejes fundamentales para fomentar las competencias digitales en colaboración con otros ministerios, entidades públicas, privadas y también con las comunidades autónomas. El objetivo no es otro que fortalecer estas competencias digitales de la ciudadanía, desde los niveles más básicos hasta los más avanzados. Y hoy podemos decir que ya hemos formado a 1,5 millones de personas en competencias digitales. Entre las principales medidas me gustaría destacar, en primer lugar, la colaboración con las comunidades autónomas, acercando estos programas y políticas públicas a la ciudadanía, a las que se han invertido más de 140 millones de euros para capacitar en competencias digitales básicas, priorizando pues, esos colectivos con más dificultades de aprendizaje, es decir, los que no tienen ninguna competencia, los que las tienen muy bajas, lo que ayuda también a reducir las brechas digitales. También se ha colaborado con Red.es para dedicar 45 millones de euros a formar a los colectivos pues, más desfavorecidos o las personas con discapacidad o también los mayores de 65 años, ¿no?, que se encuentran igual los que están menos acostumbrados a desenvolverse. Y también se han fomentado pues, las campañas de concienciación y de comunicación de la importancia de estar formado en competencias digitales. Y por la parte que tenemos en las competencias avanzadas, pues se han desarrollado distintos programas en colaboración con las universidades a través del desarrollo de cátedras de inteligencia artificial o las cátedras de ciberseguridad de INCIBE, que no buscan otra cosa más que fortalecer la investigación, la creación de cursos específicos pero ya de nivel universitario, o las cátedras especializadas en estos sectores innovadores que no son del futuro sino ya del presente. Y por último me gustaría destacar el programa Generación D, que es también un ejemplo claro de la colaboración público-privada, que aúna todos los esfuerzos de entidades públicas, de empresas, de asociaciones, fundaciones del tercer sector, medios de comunicación, para poner a disposición de la ciudadanía pues, distintos cursos e información para aumentar estas capacidades de digitalización. Es decir, ningún esfuerzo es inútil para fomentar estas capacidades y que toda la ciudadanía y la sociedad estemos preparados para desenvolvernos con seguridad en el entorno digital. Muchas gracias. Alberto, por seguir con la perspectiva académica, ¿cuáles son las principales barreras culturales y organizacionales que enfrentan las empresas españolas al adoptar soluciones basadas en la inteligencia artificial? Carlos, muchas gracias y buenos días. Un privilegio poder estar aquí con vosotros. Hablas de 2 barreras muy importantes. Esas barreras culturales, la primera es la resistencia al cambio, algo muy comprensible en el ser humano. Nos sentimos cómodos y seguros en lo ya conocido y cualquier cambio entraña siempre cierto riesgo, algunas cosas desconocidas. Lo gestionamos mejor cuando viene gradual, pero las tecnologías cada vez se desarrollan y despliegan de forma más rápida y en particular la inteligencia artificial, y eso produce, como decía, ese vértigo. Además, todos tenemos pues, una necesidad muy comprensible también, pues de sentirnos útiles, valiosos, importantes, necesarios en nuestro entorno de trabajo. Y en la medida en la que la inteligencia artificial va a transformar, ya está transformando profundamente esos entornos,
mucha gente se puede cuestionar en qué medida yo lo voy a seguir siendo con esta nueva forma de trabajar que ya estamos teniendo. También está dentro de esas barreras esa necesidad de datos, esa voracidad por los datos, que es el combustible que alimenta la inteligencia artificial, y se puede tener un cierto temor a esa pérdida de privacidad que pueda conllevar el que se quiera medir todo para, en teoría, gestionar y ofrecer mejor esos servicios. Y como última barrera en ese ámbito cultural, yo mencionaría la brecha digital generacional que hay y que en cualquier organización la vemos. La gente de más edad pues tiene, por un lado, más experiencia, más recorrido en una forma de hacer las cosas y en términos relativos tal vez está menos suelta en temas digitales. La gente más joven, las nuevas generaciones, los nativos digitales, tienen menos experiencia, pero en cambio se sienten más cómodos en ese entorno. Y esa diferencia pues, genera también algunas diferencias que hacen difícil digerir organizacionalmente algo. Y luego en las empresas hay otras barreras que tienen que ver más con la organización. Las grandes empresas, pues por su naturaleza, son lentas a veces en la toma de decisiones y lo que requiere adoptar la inteligencia artificial es una agilidad enorme que no siempre las empresas tienen. Hace falta talento. No todas cuentan con gente experta lo bastante en inteligencia artificial, pues para poder, con una visión de conjunto, decidir dónde tiene sentido priorizar más que esfuerzos. Y esas son las grandes barreras a las que nos enfrentamos. Muchas gracias, Alberto. Una de las cosas, bueno, os digo, si os queréis tomar la palabra antes de que yo os pregunte, no hay ningún problema, por supuesto. Si no, pues engancho con lo último que comentabas, Alberto, porque una de esos problemas organizacionales muchas veces son los puestos de responsabilidad, ¿no? Que a lo mejor no tienen un conocimiento de la tecnología como para llevarla a sus procesos organizativos, la empresa. José, a ti te quería preguntar, ¿qué habilidades consideras imprescindibles para los líderes que deben gestionar esta transformación digital? Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias, enhorabuena por la organización de esta jornada, el diario.es, organizadores. Jornada muy importante, ¿no? Como se ha dicho a lo largo de la mañana y ayer también, para poner en valor todo este impulso que está transformando el país. Y en este momento de cambio, de transformación digital, también energética, son los dos grandes vectores de cambios. Siempre, ahora, pero antes siempre que ha habido una transformación tan grande, la formación obviamente es un elemento fundamental, ¿no? Es algo que marca, si cabe, un poco la diferencia, ¿no? El cómo sales de la... No tanto cómo entras en el cambio, sino cómo sales del cambio, la capacidad que tienes de formar, y de formar, lo ha explicado muy bien la directora, a toda la sociedad, ¿no? Como están haciendo desde la SEDIA, desde la Secretaría de Estado. La EOI lleva formando en lo que se llamaba antes inteligencia de negocios, datos, bueno, un principio, digamos, un poco de inteligencia artificial aplicada a la empresa, pues más de 10 años, 12, 13 años desde que empezaron sus primeros programas. Por lo tanto, ha dado tiempo en la entidad a entender y a ver qué perfiles a nivel profesional, no tanto académico, pero sí a nivel profesional, son necesarios. Son necesarios perfiles y habilidades, que es la pregunta, realmente híbridas. Es decir, la inteligencia artificial hay que conocerla y dominarla desde un punto de vista técnico, pero es tan transversal que afecta absolutamente a todo, y hay que tener también una capacidad de entenderla de manera estratégica. Es decir, en mi sector, en mi actividad, en mi empresa, en mi negocio, ¿para qué la necesito? Porque no necesito lo mismo en una cosa que en otra, y eso es una de las habilidades directivas fundamentales, ¿no? El saber utilizar las herramientas. Hay tres retos que a nosotros nos parecen fundamentales y que vemos en nuestra actividad docente, profesional, ¿no? En primer lugar, esa adopción práctica y esa aplicación práctica, saber para qué lo quieres y cómo lo quieres. En segundo lugar, lo que se llama el reskilling, upskilling, que en definitiva es la formación continua, que cada vez más nos va a hacer falta y nos hace ya falta a todos. La formación ejecutiva antes era una cosa, digamos, si me permites la expresión, un one shot, ¿no? De un impacto donde hacías un supermáster y ya dabas un salto y pasabas a otro nivel. Ahora ya no es así, tienes que seguir continuamente formándote, tenemos que seguir, porque la velocidad de cambio y de conocimiento es muy grande, ¿no? Y el tercer elemento no es menor, es cómo enfrentarse, cómo entender la regulación
y también la propia gobernanza de la inteligencia artificial. Estos tres elementos y las habilidades que tienen que tener los directivos son fundamentales, ¿no? Y nosotros tenemos muchos ejemplos de formación con determinadas empresas. Esta misma semana nos pedía una empresa del sector energético formar a directivos precisamente en esto, ¿no? En nuevas habilidades de inteligencia artificial que tienen que ir conociendo y aplicando, ¿no? Y como digo, es todo un mundo, es una revolución, tiene mucho recorrido todavía por hacer, pero es muy importante entender a nivel de negocio para qué la queremos, ¿no? Y en qué la queremos aplicar. Íñigo, una de las tecnologías que se relaciona mucho con la inteligencia artificial, aunque a veces los ciudadanos no lo tienen tan presente, es precisamente el 5G, ¿no? Es la capacidad de los distintos aparatos de conectarse entre sí, aunque no sean móviles, ordenadores, que son los que normalmente tenemos conectados. MasOrange tiene varios pilotos de 5G, ¿no? Por todo el territorio. No sé si nos podrías compartir algún caso de éxito, alguna experiencia interesante e innovadora que haya salido de esos pilotos. Muy bien, pues nada, de nuevo muchas gracias por invitarnos y por permitir a MasOrange estar aquí hoy y enhorabuena por el evento. Sí, efectivamente, bueno, el 5G para empezar es la única tecnología que ha llegado no tanto orientada a la ciudadanía, sino también más para las empresas, para las máquinas, ¿vale? Para los procesos. No está tanto pensado, es verdad que todos hemos notado un aumento de la velocidad, pero es verdad que tiene unas utilidades que hasta ahora no tienen de la misma manera las anteriores Gs, el 2G, 3G, 4G. ¿Vale? En el año 21 Red.es sacó ese Plan Nacional 5G que nos permitió abordar y acelerar y hacer un laboratorio en la calle con muchas empresas y muchas instituciones para el desarrollo de 5G y para nosotros fue un gran aprendizaje. Desde el Grupo MasOrange hicimos pilotos en Galicia, en Valencia, y en País Vasco, pues desde donde probamos distintos casos de uso que se llaman en aquella época sobre un 5G que en aquel momento pues era non-standalone, no estaba homologado y se estaba empezando, con lo cual nos sirvió de acelerador. Estuvo muy bien, nos permitió hacer pruebas de concepto muy buenas que nos han permitido llegar al punto donde estamos ahora. Nosotros en el año 2023 en MasOrange lanzamos el 5GSA, que es la tecnología definitiva un poco que viene a desarrollar. A día de hoy tenemos un despliegue de cobertura que alcanza casi el 90% de la población y en el entorno más de las empresas tenemos algunos proyectos que han sido pioneros. Desplegamos en el año 23 5G en el circuito de Motorland de Alcañiz, pues una red 5G que permitía pues desde hacer telemetría con los coches, hacer pruebas de coches autónomos. No estamos hablando ya de pilotos como tal, sino me refiero a usos reales de la tecnología 5G. Donde incluso se puede utilizar inteligencia artificial, como bien dices, asociada a las cámaras para poder medir y predecir un poco pues, si puede haber un accidente, si hay residuos en la carretera, en el asfalto que pueda generar un accidente, etcétera, etcétera, en base a ciertos algoritmos. Luego hemos desarrollado un proyecto bastante interesante en Asturias de laboratorio vinculado a las empresas del territorio para que puedan ir a ese laboratorio y desarrollar ellos casos de uso 5G para sus propias empresas. Tenemos el Puerto Barcelona, donde hemos montado la primera red 5G en un puerto tan grande como el Puerto Barcelona, que va a permitir pues, desde la gestión de la mercancía a través de drones, mejorar la logística o el movimiento de grúas de manera autónoma, sin presencia de personas. Recientemente estamos ahora en el Ayuntamiento de Madrid montando un sistema de red de emergencias, el 5G como elemento de la red de emergencias del futuro, sustituyendo las redes Tetra. Y también estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, en 5G, en el desarrollo de 5G en la Armada y en un equipo donde montamos una burbuja 5G para que en caso de catástrofe se siga desarrollando el 5G de manera estratégica y no haya problemas con la conectividad. Todo esto, al fin y al cabo, son beneficios muy importantes para las empresas y que, como decías, gracias a esos proyectos piloto de Red.es que se desarrollaron hace años, nos han permitido avanzar muy rápido, innovar de manera muy ágil y bueno, liderar una tecnología que es muy importante para este futuro relacionado también con la inteligencia artificial.
Carla, uno de los principales retos que enfrentan tanto las administraciones como los ciudadanos relacionados con estas tecnologías es la protección de los derechos digitales, la protección de datos. La inteligencia artificial se basa en extraer datos y en sacar patrones de ellos. ¿Qué medidas se están implementando para garantizar la privacidad y la seguridad en el entorno digital? España fue el país pionero en aprobar la Carta de Derechos Digitales en 2021 y ya se reconocían en ese momento derechos tan novedosos como los neuroderechos. El concepto de derechos digitales es, por un lado, garantizar que los derechos del mundo analógico se respetan en el mundo digital, pero también esos nuevos derechos que nos estamos encontrando en el ámbito digital que no existen o que no se dan en el ámbito analógico. Entonces, tenemos que ir estudiando cada momento y cada transformación que se da en la tecnología, que se está señalando todo el rato que una de las características, ¿no?, de los tiempos que vivimos es la rapidez. Y, por otro lado, yo añadiría también el cambio, porque la única constante que tenemos todos los días es cambios, innovaciones, nuevas adaptaciones. Todos estos cambios o disrupciones son, por un lado, una herramienta, una ventaja que nos ayuda a mejorar, pero también suponen riesgos. Entonces, tenemos que estar estudiando estos derechos digitales constantemente. Tenemos derechos digitales relacionados con la inteligencia artificial, por ejemplo, la transparencia algorítmica, garantizar que no existen sesgos, que no se discriminan con los algoritmos, garantizar la seguridad de la información personal en las redes, también derechos relacionados con la ciberseguridad, la seguridad de la información, pero también se impone el deber a los poderes públicos de promocionar la formación en competencias de ciberseguridad. También hay derechos relacionados o que implican el 5G, como son la garantía del derecho al acceso a Internet, la seguridad de las infraestructuras, pero tenemos que ir más allá. Y para ello se aprobó recientemente, liderado por Red.es y en colaboración con otras 20 entidades, 19, que son 20 con Red.es, el Observatorio de Derechos Nacionales, que busca precisamente seguir esta discusión y este debate continuo que nos exige el mundo digital y específicamente los derechos digitales para adecuar nuestro ordenamiento jurídico a estos nuevos retos, porque no podemos olvidar que tenemos que garantizar los derechos de la ciudadanía tanto en el mundo analógico como en el mundo digital. No podemos dejar a nadie atrás o que se vulnere cualquier derecho de un ciudadano. Muchas gracias. Al hilo de lo que comentaba Carlos, no sé si José o Alberto, ¿se acercan las empresas a vosotros, a las organizaciones académicas, para pedir consejos sobre cómo aplicar esas protecciones especiales? Porque cada nueva tecnología está llevando aparejada una regulación que además en Europa es pesada, es fuerte, es muy garantista. ¿Cómo hacen las empresas para adaptarse? No sé, como queráis. Pues hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros, sin duda, en la Universidad Europea estamos tratando de aplicar la inteligencia artificial para dar una mejor educación a los estudiantes y eso lleva a querer entender mejor qué está haciendo el estudiante para poder darles el mejor servicio. Y ahora pongo algún ejemplo para no sonar muy críptico. Y hay que tener siempre esa dimensión ética muy presente y tener cuidado de no traspasar esa frontera de la privacidad o de ser intrusivos. En este caso, pues al querer, con la mejor intención, pues tomar datos de cómo está el estudiante en cada momento. Por ejemplo, eso es dicho así en general, ¿no? Pero, en concreto, ¿qué nos puede preocupar? Nos ha preocupado siempre y en cada momento se ha resuelto de una manera distinta, pues saber qué estudiantes están progresando bien, y no me refiero solo a las calificaciones que obtienen, y quiénes necesitan un apoyo especial. Y eso tradicionalmente lo hacía el profesor en clase, te mira y sabe pues, quién está contigo y quién está un poco más descolgado o quién se ha perdido ya hace 2 semanas. Ahora tenemos muchas maneras, entre otras cosas, pues porque tenemos unos campos virtuales donde se registra mucha de la actividad que hace el estudiante y va dejando un rastro digital de muchas de las cosas que hace y debidamente analizadas podemos entender mejor qué apoyo específico o más personalizado, que es una de las cosas que si introducimos también el concepto de cuarta revolución industrial, de esa personalización extrema, el tratar de dar una enseñanza más personalizada pasa por entender mejor el estado en el que está cada uno. Entonces, tratamos de tener mejor conocimiento sin invadir la privacidad del estudiante. Bueno, Alberto efectivamente daba la visión como profesor, ¿no? Es decir, interna, que tenemos las organizaciones. Nosotros pues también, evidentemente, nos tenemos que adaptar
a esta nueva metodología como instrumento. En el caso de la Escuela de Organización Industrial, al final realmente somos un instrumento del Ministerio de Industria. Yo siempre digo que la formación es nuestra herramienta, no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es el desarrollo industrial y empresarial del país. En ese aspecto tenemos una formación completamente aplicada. Nos llaman, como decía antes, empresas grandes, empresas públicas, privadas, bueno, pues desde el propio Banco Santander, que por cierto son patronos nuestros, pero también la Agencia Tributaria, la CNMV, Renfe, en fin, entidades públicas, privadas, de todos los tamaños, que nos piden programas de formación en inteligencia artificial aplicada, ya sea para directivos, para cuadros medios. Luego, además, tenemos, y dejaremos, porque está la directora y merece la pena que hagamos una parte, nuestra generación digital, que es para llegar a todas las pymes, que también ese es un tema que yo creo que además hay que poner en valor del plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Que se habla mucho, pero seguro que cuando Carla o yo demos cifras de las pymes que pasan por todo esto, se verá que realmente está teniendo capilaridad. Pero lo que quiero decir como resumen es que da igual entidades grandes, pequeñas, medianas, públicas, privadas. Es un elemento de cambio transversal, por eso también es complicado, un elemento de cambio transversal generacional, que también es una de las dificultades de esta revolución tecnológica, porque es verdad que otras, digamos, afectaban no de la misma manera a diferentes generaciones y había como más tiempo para prepararse. Ahora el gran reto es no dejar a nadie atrás porque nos afecta a todos. Y bueno, es un cambio muy amplio donde, insisto, la formación, la adaptación a todo esto es imprescindible. Quizá la suerte que tenemos ahora es que no hace tanto que tuvimos la revolución digital y mucha gente se acuerda de lo que pasó entonces, ¿no? De que no hay forma de quedarse fuera. Que entonces sí que había cierta gente que intentaba no, esto no va a ir conmigo y yo voy a quedarme analógico. Esto ya tenemos esa enseñanza. Si me permite, solo decía antes el ministro Óscar López, y es verdad que esta revolución, este cambio, nos pilla con los deberes hechos. Yo diría que realmente lo que nos pilla es en hora con nuestro entorno, porque todas las demás nos las han ido contando. Esta es la primera que España la afrontamos a la vez, liderando en algunos temas, en otros no tanto. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Jugar en primera. No vas a ganar, pero estás ahí y es verdad que estamos en hora, ¿no? Yo creo que esto es mérito también en gran parte de estos fondos, que desde el principio y en el nombre llevan esa T de transformación, no solo de recuperación y de resiliencia, sino esa T de transformación que está preparando precisamente este momento de cambio. Íñigo, MasOrange es una de las empresas habilitadoras del kit digital. Me interesa mucho saber qué están pidiendo las pymes, qué soluciones tecnológicas tienen mayor demanda y qué beneficios concretos aporta eso a la economía y a ellas. Muy bien, pues aprovechando que también está José y hablábamos antes, nosotros ya en 2016 lanzamos juntamente con la OEI un programa que se llama ASE Digital, de capacitación y desarrollo de emprendedores en ciertos entornos para promocionar el uso de la tecnología. Y el kit digital, precisamente lanzado por Red.es, pues busca lo mismo, es decir, busca acelerar y transformar la llegada de la tecnología a las pymes. Es verdad que la tecnología tenemos disponibles, la situación más importante es convencer a las pymes de que tienen esa necesidad, ¿no? Lo decíais antes, es enseñarles a usar la tecnología, ayudarles a eficientar sus procesos y a gestionar su día a día de manera más ágil, ¿no? Desde el kit digital nosotros hemos trabajado en los distintos programas que han ido lanzando, es decir, nos hemos centrado principalmente pues, en temas al principio de posicionamiento de imagen y marketing digital, que era un tema importante, en comercio electrónico, que pensábamos que era uno de los desarrollos más importantes, pero como decís, los deberes se han hecho bastante rápido, hemos empezado a dar herramientas tipo CRM para ciertas empresas, para poder gestionar mejor sus clientes. Con lo cual, en esa primera fase, pues dimos un desarrollo factura electrónica también, es decir, hemos incorporado la digitalización a las pymes. Yo creo que el programa ha sido muy satisfactorio
por parte de las empresas que hemos traccionado esos programas como por parte de las pymes. Hay que buscar que no se desenganchen de esos programas, que sigan entendiendo que son importantes, y esa es la labor ahora que tenemos las empresas colaboradores que hemos funcionado que hemos formado parte del kit digital. Bueno, y ahora estamos en otros elementos muy relacionados con el puesto de trabajo, la ciberseguridad, que es esencial, es decir, creemos que uno de los principales elementos que tienen que tener en cuenta las empresas es ser conscientes que ellos también son vulnerables y que tienen que ser seguros, y estamos gestionando muchos programas relacionados con la ciberseguridad y en breve entiendo que empezamos a desarrollar un poco soluciones relacionadas con la inteligencia artificial. Es lo necesario ahora porque va a cambiar radicalmente la forma de trabajar en los próximos años, con lo cual nosotros desde MasOrange queremos ser un elemento traccionador de ese tipo de soluciones porque tenemos una masa de clientes muy grande, llegamos muy bien y nos centramos mucho no solo en la prestación de un servicio y en la venta de una tecnología, sino en la capacitación de las personas para el uso de esa tecnología, que creo que es la parte fundamental. Es decir, solo entregarles tecnología, como decíais antes, sin enseñarles cómo usarla no sirve. Entonces, nuestra labor principalmente está en la capacitación y en convencerles de que, al fin y al cabo, esa tecnología está ahí para quedarse y para facilitarles la vida. ¿Estáis encontrando alguna diferencia entre la demanda que existe en entornos urbanos y en el mundo rural? Porque en esa primera revolución digital sí que hubo una brecha, ¿no?, territorial, pero luego, como explicaba antes el ministro, España se puso las pilas en ese sentido y tenemos una de las mejores conexiones de fibra de Europa. No sé si eso se está notando en la práctica, en que no exista esa brecha digital, o sí que existe alguna diferencia. No, efectivamente siempre queremos todos toda la fibra en nuestra casa, queremos hasta la última milla, queremos el 5G en nuestros hogares, en todos los sitios, pero comparativamente con Europa tenemos uno de los desarrollos más importantes que hay a nivel de conectividad en entornos rurales, ¿vale? Es decir, que es muy importante la colaboración público-privada, es muy importante los programas únicos que lanza el Gobierno para permitir desarrollar la fibra en entornos rurales, y ahora en el 5G, ¿no? Por ejemplo, recientemente se han adjudicado la segunda fase del Plan Único 5G, donde se han concedido casi 700 millones de euros, principalmente a dos empresas, a Telefónica y a nosotros, donde vamos a ser usuarios nosotros de cerca de 200 millones, con la idea de desplegar 9.000 nodos nuevos de 5G en esos entornos rurales. Al fin y al cabo, el 5G puede ser un sustituto de la fibra. Mira que he dicho antes que el 5G era un elemento precisamente para las empresas, pero precisamente aquí va a ser muy importante el 5G por su capacidad de velocidad y por su latencia para ser sustituto de la fibra en sitios remotos donde es muy costoso o muy difícil técnicamente incluso llevar la fibra, con lo cual va a ser muy interesante para nosotros. Nosotros llevamos un 20% de despliegue. Nuestra cobertura actual en 5G casi alcanza el 90% de la población, con lo cual creemos efectivamente que somos capaces de prestar servicio a cualquier empresa y a cualquier ciudadano en cualquier lugar del territorio nacional, y esa es un poco nuestra ambición. Somos una empresa inversora. Invertimos del entorno del 20% de nuestros ingresos año a año en seguir desplegando fibra y 5G, y nuestro compromiso precisamente está en llevar la conectividad a todas las partes. Pero es verdad que, como en algunos sitios se producen fallos de mercado, esta colaboración público-privada a través de los fondos europeos son unas herramientas magníficas para hacer llegar la conectividad a todos los rincones de España. Carla, un poco en relación a esto, ¿cómo evalúa el Ministerio la situación actual del emprendimiento digital en España? ¿Qué barreras y oportunidades transmiten las empresas? Pues España es el segundo país más favorable de la Unión Europea para las startups, y es verdad que esto se ha creado en base, en primer lugar, a la Ley de Fomento del Emprendimiento, aprobada en 2022, que respondía a una demanda que nos transmiten los emprendedores constantemente, que es pues, la existencia de burocracia, de cargas administrativas o de muchos costes, y precisamente esta ley pues iba principalmente a reducir esas cargas administrativas y las cargas fiscales. De hecho, ya más de 1.500 empresas han sido reconocidas como startups por ENISA y ya se benefician de todas las medidas que se prevén en la ley. Pero también podemos decir que el ecosistema startupero español está en crecimiento y se está reforzando. Cada vez vemos un crecimiento de startups de medio y alto valor tecnológico, que incluyen estas tecnologías disruptivas. También vemos, actualmente tenemos 5 unicornios en España.
y estamos muy relacionados con otros 4, pero se han ido a España y ya no figuran como en España. Y precisamente esa es una de las barreras que también nos comentaban los emprendedores cuando nos encontramos con ellos, y es que encuentran dificultades para acceder a la financiación. Como por poner datos, de 2008 a 2021 el 30% de las startups europeas se han ido a otros lugares, principalmente Estados Unidos. Y eso para nosotros será una necesidad desarrollar pues, una respuesta a esa demanda que se ha configurado a través del fondo NextTech, que se nutre de todos los fondos del PRTR y que está dotado con 4.000 millones de euros, que va precisamente a invertir o a coinvertir, mejor dicho, en startups, en Skylax, enfocadas en el Deep Tech. Se puede invertir tanto en capital como en cuasi capital a través de fondos. Por parte de la SET, que es la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, que es la que gestiona este fondo, se invierte o coinvierte hasta el 49%, mientras que el 51% viene de inversores privados. Lo que pretendemos con esto es reforzar, por un lado, la innovación en España mediante la generación de estos productos innovadores, pero también la retención de los servicios y productos que se creen, reforzando así nuestra soberanía digital. También, por otro lado, este acompañamiento que estábamos mencionando, que no es solo dotarles de las herramientas a las pymes o a las startups a través del kit digital, que, por cierto, ya se han beneficiado más de 600.000 empresas del programa, sino que también hay que acompañarles un poco en este procedimiento, y para eso pues Red.es también ha sido pionero mediante otras dos actuaciones que acompañan al kit digital, que es el kit consulting, que asesora y acompaña a las pymes y a las empresas en el proceso de digitalización, y por otro lado la Oficina Nacional de Emprendimiento, que va dirigido también a crear un portal web donde se recogen todas las iniciativas, todas las medidas para fomentar este ecosistema de emprendedores. Alberto, en Europa lo queremos todo, porque queremos tener startups tecnológicas, pero también queremos los más altos estándares éticos y de salvaguardas, que desde el principio la tecnología sea justa. ¿Qué aspectos consideras fundamentales para incorporar desde la formación en estos futuros profesionales para garantizar el desarrollo responsable de lo que luego serán sus productos? Pues es una gran pregunta. La ética no podía faltar, desde luego, en este debate. Hacemos varias cosas. Muy breve, en todas las titulaciones se incluye una asignatura sobre ética y deontología, porque es una formación básica, esencial, que todos los futuros profesionales tienen que tener, con independencia de lo que estén estudiando, y desde luego se les enseña lo que tiene que ver la ética en concreto con la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial lleva con nosotros, aunque parezca que estamos desde hace 3 años, realmente lleva más de 7 décadas, y si pensamos en los primeros modelos que permitían agrupar clientes o usuarios en modelos como los vecinos más próximos, KNN, aquellos modelos eran matemáticamente perfectamente conocidos. Y si se entrenaban con unos datos, el resultado era conocido y explicable. ¿Qué le decimos a los estudiantes hoy día que utilizan otro tipo de herramientas, como las que todos conocemos desde hace 3 años? Son modelos mucho más complejos, basados en redes neuronales, y ahí es importante la ética, primero, porque para entrenarlos hay que utilizar muchos datos, y si esos datos incluyen sesgos, como se comentaba antes, lo único que hacemos es perpetuarlos o incluso amplificarlos. Tiene que haber ética en el entrenamiento de esas redes neuronales que están detrás de las herramientas de inteligencia artificial generativa que usamos hoy día. Tiene que haber ética en quien lo desarrolla también, porque tiene que hacer el modelo transparente, explicable, predecible, lo que los anteriores eran, y estos por su complejidad, y no entro en detalle porque nos queda poquito tiempo, ya no lo son tanto. Pero tiene que haber ética también en su uso. Todos somos profesionales y utilizamos este tipo de herramientas, son como exoesqueletos intelectuales, ¿no?, que nos permiten hacer más y mejores cosas, y al estudiante le enseñamos a hacerlo también. Pero le decimos que, además de que haga cosas nuevas, tiene que aprender a hacer mejor lo que ya sabe. No puede sustituir el aprendizaje por eso no sería ético, porque lo que está pidiendo a gritos es que la herramienta le sustituya a él el día de mañana. Entonces, también incorporamos esa dimensión ética para que el estudiante sea consciente de cómo y cuándo debe de utilizarla para que sea en su beneficio y no algo que vaya en su contra. José, tenemos un par de minutos. No sé si un poco a modo de conclusión, enlazándolo con lo que comentaba Alberto, querías comentar algo sobre esta perspectiva también ética, ¿no?, de intentar no formar a los empleados para que la inteligencia artificial sea un sustituto de trabajadores, sino para que sea un complemento, un apoyo. Bueno, realmente, como decías, que es una transformación
muy profunda, ¿no? Junto con la transformación energética, son los dos grandes vectores que están transformando nuestra sociedad. Comienza con una transformación tecnológica y al final pasa por la economía, llega a la sociedad y nos transforma completamente. Entonces, no podemos obviar, más allá de la aplicación y de la utilización y del impacto que tiene, primero en el conocimiento, después en la economía, nuestro impacto social. Y no tendría sentido avanzar en una revolución tecnológica que en definitiva sirva para vivir peor. No parece que sea muy razonable. Y eso supone ordenación, supone ética, supone regulación y supone toda la dificultad que ello entraña. Está la vicepresidenta de la Comisión y lo va a explicar mucho mejor que yo, pero quiero decir que no se puede perder de vista el objetivo final, ¿no? Nosotros formamos empresas, formamos alumnos, son miles, 13.000 pymes las que pasan por la EOI cada año formándose en todo este tipo de cuestiones, en inteligencia artificial, y al final lo hacemos, en definitiva, para que se puedan desarrollar mejor. Por lo tanto, son elementos centrales que, insisto, no se pueden olvidar, porque igual que decía antes, y lo repetía antes el ministro, esta revolución tecnológica nos pilla en hora con el resto de países. Nos dependerá de cómo hagamos todo esto, la manera que tengamos de salir, porque siempre que pasa algo así, se reparten nuevas cartas, se reordena todo, y uno de los elementos centrales que no hay que olvidar no es solo la rapidez, es también ese objetivo final, ¿no? De qué tipo y qué modelo queremos de inteligencia artificial y de sociedad con ello. Pues son preguntas que efectivamente tendremos que resolver. Esperemos que también este acto haya ayudado un poco a ofrecer algunas respuestas. Os agradezco de nuevo a los cuatro haber participado y, como bien mencionaba José, aquí está ya la vicepresidenta que va a continuar con este acto. Así que nada, muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Gracias.